me voy y volveré pronto. Si me aman, se alegrarán de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Hoy los teólogos trinitarios quisieran borrar este versículo. Lo que pasa es que para nosotros tenemos el complejo de que uno sea más grande que otro, ¿no? Pero en Dios no existe ni más grande ni más chico con nuestra medida. El Padre es más grande en el sentido de que todo lo de Cristo es del Padre. Es más grande en cuanto que Él es el que da la divinidad. Él tiene toda la divinidad, pero como fuente. El Hijo la tiene como hijo, como recibida, ¿no? Ahí se calman los teólogos trinitarios. Bien. En realidad todo termina cuando Jesús dice, después de decirles que no se inquiete el corazón de ustedes, me voy pero volveré, levántense, vámonos de aquí. 14:31. Bien, los capítulos que siguen son un desarrollo de este capítulo 14. Tienen por un lado el capítulo 15, la primera ampliación, 15-16, y la segunda ampliación, el 17. En el capítulo 15 tiene la alegoría de la vid y los sarmientos. Saben que el Salmo 79-80 de la Biblia dice algo así como: pastor de Israel, escucha, tú que guías Jacob como un rebaño, resplandece. Y después dice: arrancaste una vid de Egipto. El cuarto evangelio, tomando estos motivos de Israel como rebaño y como vid, ha hecho estas dos alegorías, la del pastor y ahora la de la vid. Todo lo que se dice en esta alegoría tiene que ver, como dijimos al principio, con el verbo permanecer. ¿Por qué? Podríamos decirlo bien a la mendocina. Nosotros sabemos allá de injertos y de vides, ¿no? Hay de púa, de yema, bueno. La cuestión es que la vida, la savia del pie de la vid, es lo que permite al sarmiento tener un fruto mejorado, que el sarmiento no producía en su pie. En este sentido, al permanecer unidos a Cristo, la vida divina, que es el Espíritu, hace que el creyente dé frutos. Voy a leer solamente algún versículo. Como el versículo 9. Permítame leer solamente estos versículos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Fíjense que es un amor gratuito. El Padre ama a Jesús. Jesús le devuelve el amor al Padre ¿cómo? Amándonos a nosotros. Nosotros devolvemos el amor a Jesús amando unos a otros. Permaneciendo en su amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cuáles son los mandamientos hasta ahora del cuarto evangelio? Podríamos decir que son dos: creer y amar. Creer y amar. Sobre todo acá, amar, porque el que ama es porque ya ha creído. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea colmado. Este es mi mandamiento, otra vez como en el 14, por eso es una ampliación del 14. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Eso es lindo, ¿no? Yo también, si hacen lo que yo quiero, la gente es amiga mía. Pero el mandamiento, ¿cuál es? Hay que tener, no se nos escape, ¿qué es el mandamiento? Creer y amar.
Bien. Después de esta alegoría de la vid, Jesús anuncia a los discípulos el odio del mundo. El tema del odio al creyente. Es decir, Jesús no inauguró una cristiandad donde el mundo aplaude a los creyentes, qué buenos que son, aquí vienen a salvarnos. Sino más bien el mundo se opone a los creyentes y quiere patearlos y exterminarlos. Y ha tenido distintas metodologías a lo largo de toda la historia, ¿no? Es decir, las persecuciones en realidad fueron bastante buenas, porque en realidad no lograron patearla. Más difícil fue más bien el cesaropapismo, ¿no? Que con una especie de paz política o de comunión política religiosa, instaurando una especie de teocracia, más bien nos aniquiló, ¿no? De otra manera, ¿no? Experimentamos el mundo inyectado en nuestra propia sangre, como queriendo ponerlo en nuestro ADN, y no era así, ¿no? Confundimos el mundo con el reino. Pero fíjense acá, el evangelista habla del odio del mundo como un signo de buena salud del discípulo. Es decir, si no nos quieren, no es signo de mala salud, porque a Jesús no lo quisieron, lo odiaron. Cuidado con esto, porque puede ser que seamos tan odiosos que entonces nadie nos quiere, pues somos una porquería, y nosotros decimos, oh, no me importa, a Jesús le pasó lo mismo, ¿no? No. Primero está todo lo otro de amar y dar la vida, y si a pesar de esto no nos quieren, ahí sí, entonces puedo decir esto, que pasa lo mismo que a Jesús. En el capítulo 16, sin embargo, se habla de el Espíritu nuevamente, el Espíritu Paráclito, con un lenguaje bastante difícil, porque allí, por el capítulo 16, 8, dice, cuando venga convencerá al mundo en lo referente al pecado, a la justicia y al juicio, en el pecado porque no creen en mí, en lo referente a la justicia porque me voy al Padre, en lo referente al juicio porque el príncipe de este mundo está juzgado. Después que le ha dicho tantas cosas, ya están dormidos como ustedes. Los pobres discípulos entienden de esto, imagínense, le convencerá al mundo de la justicia, del pecado. Pero bueno, se los dejo para después, que se los va a explicar en el viaje el padre Oscar. Pero fíjense, es el discípulo queda en el mundo, pero no queda solo. Tiene el Espíritu. Y el discípulo está entrando en la crisis. Esa crisis va a ser en realidad, un lugar de madurez del discípulo. Es una crisis parto. De hecho, que la única parábola que los que estudian las formas literarias dicen que lo que más se aproxima a una parábola en el cuarto evangelio es esta imagen de la mujer que va a dar a luz, que está allí en el capítulo 16. Una Pascua como parto. Y el parto produce dolor y luego una alegría que no puede ser quitada. Finalmente también tenemos que decir que Jesús prepara a los discípulos para una crisis que tendrá un signo muy difícil de superar, que es el de la dispersión. Es el de la dispersión. Tendrán tribulación, pero tengan ánimo, he vencido al mundo. Después viene el capítulo 17, otra ampliación. Jesús ya no está dialogando ni con la gente ni con sus discípulos, es solo Jesús y el Padre. Y Jesús le presenta al Padre la comunidad de los suyos, insistiendo en que Él quiere que los suyos tengan la relación de unidad y de comunión que tienen Jesús y el Padre. Es decir, que los incorpore
a esta comunión de amor. Y que esta comunión de amor los transforme en ellos también en signos de revelación para que el mundo crea. Cuando ustedes piensen, ¿habrá alguien rezando por mí? Abran el capítulo 17 y piensen que Jesús está rezando todo eso que dice ahí por ustedes, y ahí van a comprender el capítulo. Capítulo 18, estamos yendo muy rápido. Vamos a la otra parte. Miren, acá tenemos mucho, en el sentido de que es un capítulo que comienza en un jardín y termina en un jardín, es una sección. Comienza en el jardín de Getsemaní y termina en el jardín del sepulcro. Esta sección que va de este jardín a este otro jardín tiene dos partes fuertemente unidas. La primera, que tiene que ver con el arresto y el juicio, y la segunda, que es precisamente la crucifixión, o sea, la escena del Calvario y del Gólgota. Después al final, la resurrección. La primera parte la tenemos acá. Aquí hay una gran ironía. ¿Les molesta que esté sentado o quieren que me pare? Sentado nada más para que ustedes vean. Acá hay una gran ironía, porque en primer lugar está, Getsemaní, llega Judas, está la escena donde Jesús, que lo van a buscar, dice: yo soy, retrocede, ya hemos comentado algo de eso durante el día. Jesús que detiene a Pedro, que ha cortado la oreja del siervo del sumo sacerdote Malco, y que dice: la copa que el Padre me ha dado no la voy a beber. ¿Ven? Resumido: Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no sea. O sea, Jesús ya en la oración ha aceptado beber la copa. ¿Cómo se enteraron los discípulos? Quizá por esta palabra de Jesús, ¿no? Bien. Luego viene el juicio ante Anás y Caifás, es decir, un juicio nocturno, un poco trucho. En realidad, fíjense que aquí no tenemos el juicio ante el Sanedrín, que tenemos en los sinópticos. Parece que todo está puesto o dispuesto para poner de relieve la negación de Pedro. Este Pedro, que ya había actuado cortando la oreja del siervo del sumo sacerdote, ahora va a tejer las escenas del juicio judío. Lo llevan atado a la casa de Anás, suegro de Caifás, y lo seguían a Jesús, Simón, Pedro y el otro discípulo. A partir de ahora, el otro discípulo, el discípulo que Jesús amaba, aparece con Pedro, salvo al pie de la cruz, que está con la madre. Y aquí tienen la primer negación: no eres tú uno de sus discípulos, no lo soy. Los siervos estaban calentándose con unas brasas porque hacía frío, y Pedro estaba con ellos también calentándose. Viene el interrogatorio de Jesús acerca de su doctrina y de sus discípulos. Jesús dice que su doctrina, su predicación ha sido abierta y pública, y por tanto debe interrogar a los que lo han escuchado. El golpe: ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, ¿por qué me pegas? Y Anás, que sin decir una palabra, se lo manda a Caifás. Otra vez Pedro, que lo niega, y al instante canta el gallo, cumpliéndose lo del capítulo 14. Y a partir del capítulo 18-28 comienza el juicio
romano, Jesús ante Pilatos. Este juicio, este interrogatorio, está bastante más desarrollado que en los sinópticos, es más largo, ocupa muchos versículos. Y hay una gran ironía, porque mientras en la narración uno lee cómo Jesús es acusado de pretender ser el Mesías, luego es interrogado acerca si lo es o no lo es, luego es azotado y ultrajado, finalmente es condenado por la multitud que pide su muerte y luego por Pilatos. Mientras uno lee aparentemente la historia de un juicio que lleva a la condena a muerte de un sedicioso, o sea, de un extranjero que ha conspirado contra el poder de Roma, en realidad se está narrando el ritual de la entronización de un rey. Porque, ¿cómo es el ritual de la entronización de un rey? Viene el encargado de presentarlo, el que tiene las letras, el que tiene, digamos, las pruebas, y lo presenta al maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia, el que tiene que ungirlo, consagrarlo y presentarlo al pueblo, recibe las pruebas, interroga acerca de la realeza, aquel que tiene que ser ungido. Una vez que se da la respuesta y que se confirma que es este rey, la extensión del reino, qué mundo abarca ese reino, inmediatamente después viene la coronación y el revestimiento, se lo corona de espinas, se lo corona con la corona no de espina, al rey se le pone la otra, ¿no? Se lo reviste. Una vez que ya está revestido, el pueblo está afuera todo para aclamarlo, entonces el jefe de la ceremonia va y dice: aquí tienen al rey, el pueblo lo aclama, ¿no? Y finalmente entra nuevamente y lo hace sentar en el trono. Todo esto está allí en el relato del juicio romano. Ven que hay dos niveles, un doble sentido, una ironía. Los hombres creen que están condenando a muerte a este que pretende ser el Mesías, el Hijo de Dios, y en realidad ellos que creen que llevan adelante su proyecto no pueden dejar de cumplir el proyecto de Dios, que realmente está entronizando al Rey Mesías. Todo en clave mesiánica. Así lo tienen que leer. ¿Sí? Allí tienen muchísimos detalles que no vamos a poder comentar acerca del reino. Mi reino no es de este mundo, es el reino de la verdad, que es la verdad. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar este testimonio. Aquí tienen al hombre, o sea, después va y lo hace sentar en el empedrado, que el libro del pueblo de Dios es el único que traduce. A algunos les sorprenden que Pilato vaya y haga sentar a Jesús en el empedrado, como dice el texto original. Entonces corrigen cuando traducen y dicen: entonces Pilato se sentó en el empedrado que se llama Gábata, como el trono. Pero en realidad no, en realidad es como dice el texto original y como traduce muy bien el libro del pueblo de Dios. Pilato lo sentó a Jesús, lo entronizó, y ya a partir de ese momento comienza el relato o las escenas del Calvario. Ahí tienen ustedes un poco el esquema. Todo esto lo van a tener escrito como una guía de lectura del cuarto evangelio. Y después de este juicio entramos directamente a la escena del Calvario. Aquí tenemos nosotros una narración que, digamos, los cuadros pueden ser 7,
pero nosotros vamos a tomar los 5 centrales. Vamos a tomar los 5 cuadros centrales, porque el cuadro central de todos los cuadros es la escena donde está la mujer, madre, con el discípulo, al pie de la cruz. La primera escena, o el primer cuadro, es el título que Pilato pone sobre la cruz. Allí Pilato hace escribir una inscripción, eso lo conocemos por todos los sinópticos, ¿y qué pone? Jesús, es el único que dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. En realidad, a nosotros nos puede parecer, nos puede sonar el nazareno como un gentilicio de alguien que ha nacido o que viene de Nazaret. Pero también cuidado que Nazareno, el Nazir, el Nazareno, era por un lado el consagrado y por otro lado en Isaías capítulo 9, cuando se habla del futuro rey Mesías, se dice que brotará del tronco de Jesé un vástago, un nazir. O sea que ese nazir que va a restaurar Israel después de la devastación, digamos, la devastación moral del rey Ahaz en aquella época. Se trata de un texto mesiánico. Se está mostrando allí que el que está allí es el Mesías, consagrado de Dios. Y esto irrita a los judíos. No pongas este el rey, sino que este dijo que era bueno. Y Pilato que dice lo que es escrito, escrito. Lo que está escrito, está escrito. Van a ser escenas de cumplimiento. El segundo cuadro del Calvario es el de los soldados que se reparten la vestidura y no rompen la túnica inconsútil, la túnica sin costura. El texto, que tiene una fuerte evocación al Salmo 22, 19, es también una escena de cumplimiento. La vestidura, que es la dignidad, una dignidad que después de llevarla hace también a la identidad. Dignidad e identidad se expresan también en la vestidura que se lleva. Se expresaban, ahora no. Ahora la vestidura es la que encontramos. Y se reparte en 4. Sin embargo, aquello que es más propio de su identidad, que es la túnica inconsútil, la que lleva el sacerdote, la que lleva el que está ofreciendo el culto sagrado y el culto verdadero, esa sigue siendo una y única. Segunda escena del Calvario. Y esto nos lleva a la escena central. Por un lado, esto hicieron los soldados. Por otro lado, junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Esta escena donde se presenta primero a las mujeres. Son, no sé cuántas son, algunos dicen que son 3, 4, qué sé yo, cuentan varias, según donde se corten los nombres. Pero hay una de la que no se dice el nombre. Su madre. Su madre. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, madre no está sola, o sea, Jesús, el evangelista recorta un poco de la escena para que focalicemos a la madre
y al discípulo. Dice a su madre: mujer, ahí tienes a su hijo, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Esto es un texto mesiánico, más que mariológico. Es verdad que nuestra mariología ha convertido esta escena en un monumento mariológico muy hermoso. Está María al pie de la cruz, que ha dado lugar a una piedad y a una liturgia muy hermosa y muy edificante. Pero yo creo que no tenemos que desprender esa piedad y esa liturgia de lo que nos toca a nosotros como iglesia. La mujer madre es la iglesia, es la humanidad nueva, puesta en relación filial, hecha hijo. El discípulo es hijo. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios, por supuesto. ¿Y por qué es hijo de Dios? Porque ha sido en cierta manera engendrado en una matriz en la que fue engendrado Jesús. Jesús fue engendrado no de carne ni de sangre, ni de voluntad, para decirlo a los juánicos. Juan dice esto no de Jesús, sino de los discípulos. Pero podríamos decir que aquí se presenta a la iglesia como mujer, madre, que debe recibir y engendrar y hacer nacer a los hijos de Dios. En el Apocalipsis va a reaparecer esta figura en otro horizonte, en otra teología, en otra tradición, con otros elementos. Pero allá en el capítulo 12 va a aparecer también esta mujer madre que está continuamente con dolores de parto, dando a luz a los hijos de Dios. Siempre la iglesia tendrá esta identidad. Y no es fácil ser madre, ¿no? Después que los hijos se van, que los hijos se los conquistan otros, que se olvidan de la madre. Bueno, en fin. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, o sea que cuando puso al hijo, cuando unió a la madre y al discípulo, ¿qué se había cumplido? ¿Qué escritura? ¿Qué pasaje del Evangelio? ¿Qué escritura se había cumplido? Probablemente aquello que había dicho Caifás, ¿se acuerdan? Que no solamente moría uno por toda la nación, sino para unir, para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquí se ha cumplido. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, o sea que ya lo que había hecho allí era cumplir todo aquello a donde apuntaba la Escritura, dijo: tengo sed. Tengo sed. Aquí me voy a permitir una explicación libre. Estamos en la tercera Pascua, ¿no? Ustedes saben que en los relatos de la cena se habla de Jesús que celebra una cena pascual, ¿sí? Incluso en uno de los evangelios, después que da la tercera copa, dice: ya no volveré a beber del fruto de David de la vida hasta que lo beba en la casa del Padre. Después, en realidad, la cuarta copa del ritual de la Pascua parece que no la bebieron, no la bebió Jesús. Después está ahí en Getsemaní diciéndole al Padre que si es posible, aparte de mí esta copa. Pero también Jesús desea de algún modo beber esa copa. Y resulta que aquí, cuando está en la cruz, dice: ahora tengo sed para beber la copa.
Esa cuarta copa es la copa del Mesías. Es la copa del Mesías. Es decir, Jesús está consumando la Pascua, consumando el ritual de la Pascua en la cruz. Esto va a estar reforzado también por la escena siguiente, que es la del Cordero, que se come sin quebrarle ningún hueso. Tengo sed. Entonces había allí una vasija llena de vinagre, en este caso para llevar la sed hasta el extremo. Sujetaron una rama de hisopo y una esponja empapada con vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, como que ya ha bebido la última copa del ritual de la Pascua, dijo: Tetelestai. O sea, todo se ha cumplido. Y entonces inclina la cabeza y entrega el Espíritu Santo. O sea, el cumplimiento de todo lo que ha sucedido acá con la madre y el discípulo, que los ha unido en esta relación filial, se cumple plenamente porque Jesús sobre ellos entrega el Espíritu. Aquí tienen el Pentecostés juánico. El de Lucas está hecho más litúrgicamente en la fiesta de Pentecostés judía, ¿no? Con todos los elementos que hablan de este Espíritu de Dios que irá por todas las naciones. Aquí está el Pentecostés juánico. De tal manera que hasta ahora ni nos hemos dado cuenta que ha muerto. ¿Ven? Es una muerte gloriosa. No es aquella muerte trágica. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan los sinópticos? O en tus manos pongo mi espíritu, Lucas. Bueno, en fin. Aquí se trata de una gloriosa entrega de la vida y del Espíritu, que nos abre a el último cuadro del Calvario. Ahí nos enteramos que Jesús ha muerto porque van los soldados a quebrar las piernas a los otros discípulos, pero cuando ven que Jesús ya ha muerto, no le quiebran las piernas, sino que atraviesan su costado con la lanza. Fíjense que aquí se entiende también el ritual. A diferencia de los sinópticos, para el cuarto evangelista, Jesús está muriendo en la cruz en el mismo momento que están sacrificando los corderos en el templo para celebrar la Pascua, que normalmente se los atraviesa también para desangrarlos, ¿no? Jesús está muriendo como el cordero pascual, como los corderos pascuales en el templo. Está realizando el culto pleno de la Pascua. Pero hay una nota más, y en esta nota me voy a detener un poquito. Al instante brotó sangre y agua. Para mí es un signo muy fuerte, también eclesiológico. ¿Qué es la sangre? Ya me lo han dicho ustedes más temprano. Es el don de la vida. ¿Qué vida? Humana. Acuérdense de Génesis 9, Noé: no podrán comer la sangre, y Dios pedirá cuentas de la sangre que el hombre vierta de otro hombre. O sea, la sangre es como un signo, un sacramento de la vida humana, sobre todo, de la vida creada. Jesús está dando su vida humana, está dando su vida creada, está dando su sangre. ¿A quién se le está dando? A Dios y a los hombres. Dios quiere la sangre, Dios es un Dios sanguinario. No la quiere, pero sí la recibe para darse a conocer también en esa entrega de esa sangre. Pero fíjense, aquí no hay solamente un hombre que está derramando la vida humana con su sangre, sino que sale agua. Y el agua, ya lo sabemos por el cuarto evangelio, que lo que es el Espíritu Santo. Es decir, también allí hay un Dios que está derramando, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que es? La vida divina. Hay un Dios que está derramando su vida divina. De tal manera que allí donde hay un hombre dando su sangre
hay un Dios dando su espíritu. En cierta manera también, si el Evangelio comenzó como aquel apostolado, la identidad de la iglesia también es esto. Siempre que haya un discípulo dando su sangre, va a haber un Dios dando su vida. La fecundidad del Hijo de Dios y de la comunidad creyente es una fecundidad martirial. Es decir, cuando el hombre da su sangre, da su vida, Dios va a estar dando su agua, va a estar dando su espíritu. Y en cierta manera así va a nacer la iglesia. Así va a crecer la iglesia. Así aquella madre, matriz, va a dar a luz. Cuando nosotros mismos nos demos cuenta que damos nuestra vida humana, sabemos que no es una entrega inútil, porque va a estar Dios dando una vida que no está en nosotros, que está en Él, pero la va a estar dando por ese mismo canal por el cual nosotros damos nuestra vida humana. Y luego, bueno, aquello de el cumplimiento. El que lo vio lo atestigua y nosotros sabemos que su testimonio es válido y Él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean, y todo esto sucedió para que se cumpliera, se llenara de sentido, la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso, es el Cordero, que debe ser consumido, como dice Éxodo 12, sin quebrarle ningún hueso. Y también aquella otra: mirarán al que traspasaron, que es una profecía que está en el libro del profeta Zacarías también, donde el profeta dice: mire, verán en mí aquel a quien, o me verán en aquel a quien ustedes traspasaron. Bien, las 5 escenas del Calvario. Sin embargo, habría que sumarle ahora la otra escena. Es la escena de la sepultura. Allí están aquellos 2 judíos que no son del grupo de los 12, pero que se la juegan en todo, transgrediendo todo, tomando al muerto, entrando al pretorio, negociando el cuerpo. Es decir, nosotros quizás en nuestra mentalidad no alcanzamos a dimensionar todo lo que ellos abandonaron, o sea, no cumplieron para cumplir plenamente. Pero también esta escena de la sepultura acontece en un lugar que es un jardín. Es como que se prepara el escenario. Un escenario que ya venía anunciado desde el jardín de Getsemaní. De hecho, que la palabra que utiliza el cuarto evangelio no es un huerto de olivos, sino un jardín de Getsemaní, de la prensa de aceite, el jardín de la prensa de aceite. Acá hay otro jardín, otro huerto, jardín. Y allí una tumba nueva, y allí depositan el cuerpo de Jesús. En realidad, también el escenario montado evoca el Cantar de los Cantares, donde se produce aquel matrimonio entre el amado y la amada. Y lo tendremos. Ahí he puesto unas pequeñas ideas sobre: en el huerto sepultan a Jesús en una tumba nueva. El verdadero Israel creyente unge el cuerpo de Jesús. En el Gólgota hay un huerto y una tumba. Ese huerto y esa tumba van a ser el escenario de lo que sucede en el capítulo 20. Son las 7, no hemos terminado. Y tienen la misa las hermanas. ¿Cómo? Mañana no explotamos el mundo con el Apocalipsis. Decimos 2 cositas sobre esto y comenzamos el Apocalipsis. Bueno, quédense solamente con esto. No hemos visto el prólogo. Qué pecado. Bueno, un poquito. Pero mañana...
nos matamos, ¿no? Bueno, ¿qué tal si rezamos? Vamos a rezar, en primer lugar yo tengo que rezar pidiéndole perdón a Dios, porque querer sobrevolar sobre este mar tan fecundo, con tanta torpeza, porque hacerlo a esta velocidad y con esto es bastante torpe y responsable, pero bueno, yo confío en que el texto lo hará el Espíritu Santo, que es el único que pronuncia bien la palabra de Dios del pueblo que está en la cruz. Así que en primer lugar le vamos a dar gracias al Espíritu que escribió esto, le vamos a pedir perdón, yo le estoy pensando perdón por todo esto, toda esta aventura, pero le vamos a decir que es la boca de Dios, es la boca de Dios, porque es la boca con la que Dios pronuncia su palabra en los oídos, en el seno de la humanidad, en los oídos, en el seno de María, la Madre. También es la boca que besa esponsalmente a la humanidad, porque besa con amor a cada uno de nosotros, sobre todo besa nuestras heridas y besa nuestros complejos para hacernos experimentar allí su acción vivificante. Pedimos al Espíritu que nos haga hijos de Dios, que es a lo que ha venido Jesús. Y entonces le vamos a pedir prestado a los evangelios de Evangelio de Mateo, aquello que Juan seguramente conocía pero que no alcanzó a escribir, pero que sin embargo todo ese evangelio está escrito para que recemos bien esa oración. Digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado